En este capítulo vamos a aprender a manejar máscaras y formatos que nos permiten identificar a un determinado campo con un formato muy concreto o con una máscara de contenido muy concreto. ¿Esto qué nos permite? Pues básicamente que los usuarios que introducen datos no ponen el dato directamente, sino que aparece una especie de ayuda que les va a permitir no equivocarse a la hora de introducir la información. Un ejemplo típico son la fecha de nacimiento o un campo de tipo fecha-hora. Si nosotros queremos que el usuario introduzca los datos siempre con este formato, tenemos dos opciones. Pues lo dejamos a él que lo decida o le podemos poner una máscara para obligarle a poner ese dato, ese campo, con esto en concreto, es decir, día, mes y año en 4 dígitos. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso nos vamos a la tabla alumnos, entramos en vista diseño y podremos ver que cada uno de los campos, según lo seleccionamos, tiene una serie de propiedades en la parte inferior. Si seleccionamos, por ejemplo, texto y utilizamos formato, veremos que el texto no tiene ningún formato predefinido. Es decir, el texto al final es una entrada libre con el cual pues, podemos trabajar. En cambio, si cogemos fecha y hora y nos vamos a formato, podremos comprobar que ya por defecto nos identifica una serie de formatos predefinidos que podemos utilizar de manera directa. Lo mismo pasa con el número, donde tenemos distintos tipos de número, y lo mismo pasa con la moneda, donde en el formato tenemos distintos tipos de moneda. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con dólares o con otro tipo, pues le indicamos que aparezcan con euro. De forma que cuando introducimos el dato, nos aparecerá con ese valor. Bien, para comprobarlo, si nos vamos a los alumnos a vista de datos, podemos ver que tenemos aquí determinados valores, por ejemplo, la edad, la matrícula, el teléfono, etcétera, que dependiendo del dato, por ejemplo, el campo matrícula es un campo de tipo numérico, de tipo moneda, de manera que si seleccionamos un determinado formato donde queremos manejarlo, cuando lo seleccionamos y lo pinchamos podemos observar que nos aparece el símbolo del dólar. En cambio la edad, que es un número puro y duro, vemos que aparece como 10. Vamos a grabar el dato y vemos que efectivamente tenemos todo en euros. Bueno, vamos a volver a vista diseño y vamos a utilizar otra característica muy interesante que es la máscara. Entonces, si seleccionamos un campo de tipo texto, por ejemplo, podremos observar que tiene un atributo, una propiedad llamada máscara de entrada, que nos va a llevar a un asistente de trabajo donde vamos a poder identificar el tipo de entrada, de máscara que queremos utilizar para nuestro dato, que es lo que hemos visto antes de, bueno, pues yo puedo poner una máscara predefinida que obliga al usuario a meter los datos de una determinada manera. En el caso de los campos de tipo texto, podemos observar que tenemos una gran variedad de posibilidades, desde el formato número de teléfono, formato de código postal, formato de NIF, etcétera, etcétera, etcétera. Contraseñas, de forma que realmente podemos utilizarlo de una manera muy sofisticada. Por ejemplo, si selecciono el tipo NIF, incluso aquí puedo probar, vemos que me aparece los datos de forma que me aparece como una línea donde yo podré poner el formato de DNI. De hecho, si intento poner una letra en medio, me da un error puesto que no es un dato permitido para el DNI. Bueno, vamos a probar, por ejemplo, en este caso, con el código, con un campo llamado DNI. Entonces vamos a meterle, así aprovechamos para hacer esta práctica de nuevo. Decimos con el botón derecho insertar filas, de manera que vamos a insertar un nuevo campo, le vamos a llamar DNI, le vamos a indicar que es de tipo texto y ahora, una vez que lo tenemos, entramos en las propiedades del DNI y le identificamos como de tipo NIF. Le damos así. Bien, el carácter marcador identifica qué tipo de dato, qué tipo de máscara va a aparecer. Normalmente va a aparecer el guioncito subrayado, pero también podemos poner doble subrayado. Si yo selecciono, por ejemplo, doble subrayado en vez de guioncito y le damos a probar, el campo nos va a aparecer entre esas dos valores. Como en este caso no nos interesa porque es un campo de tipo texto, lo vamos a dejar de nuevo como subrayado. Si le damos a siguiente, nos dice
si queremos almacenar los datos con la máscara o sin la máscara, y le damos a finalizar. Para probarlo, nos vamos a la tabla alumnos, nos pide siempre primero guardar la tabla, vamos a poner un DNI y como podemos observar nos aparece el valor. Si intento poner una letra me da un error y lo podemos guardar. De esta manera la máscara pues, nos permite que el usuario no se equivoque o al menos no meta caracteres no permitidos dentro de un determinado campo. Si nos volvemos a vista diseño, el otro tipo de objeto que puede tener máscara es el campo de tipo fecha hora. Si selecciono, por ejemplo, fecha de nacimiento y me voy a máscara de entrada y le doy de nuevo aquí al asistente, podemos observar que en este caso le podemos indicar qué tipo de fecha quiero. Un formato largo, fecha mediana, por ejemplo, vamos a coger este, de forma que cuando le damos a siguiente nos va a poner de nuevo este tipo de caracteres. Recomiendo que os miréis la documentación para ver los posibles formatos que se pueden poner cuando estamos trabajando con la máscara, que son variados, de tipo letra, de tipo numérico, etc. Le damos a siguiente y a finalizar. Si nos vamos a probar el dato, le decimos que lo queremos guardar, podremos comprobar que la fecha de nacimiento la vamos a poder poner, como vemos, en un determinado campo. Por ejemplo, 01 junio 64. Le damos a grabar y con esto, bueno, en este caso nos está dando un error porque no podemos tener una clave primaria vacía. Le guardamos y con esto ya tenemos configurado nuestras máscaras.